Este verano tuvimos la oportunidad de visitar 8 de las principales capitales de Europa: Madrid, Londres, París, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Praga y Viena. Se dará una breve descripción de los aspectos más importantes de cada una. Madrid. Los principales aspectos históricos de Madrid fueron la Puerta del Sol, la cual anteriormente funcionaba como Puerta a Madrid, hasta que se decidió expandir la ciudad. Por otro lado, el Palacio Real, que cuenta con más de 300 habitaciones y es un símbolo de la monarquía española. Entre los museos que visitamos están el del Prado, que se caracteriza por sus pinturas al estilo renacentista, así como el Reina Sofía, en el cual se encuentra el Guernica, que, a nuestra opinión, es una de las obras de arte más importantes de España. Realizado por el artista Pablo Picasso en el año de 1937, esta pintura refleja el sufrimiento que se vivió, visto desde diferentes perspectivas, como respuesta al bombardeo a Guernica en la Guerra Civil Española. Se puede decir que es una obra que refleja la realidad al mismo tiempo de buscar la esperanza. La técnica que se utilizó fue el cubismo y carece de color, pues está pintado en escala de grises. Uno de los autores más importantes del siglo de oro español fue Miguel de Cervantes Saavedra, y más conocido por su famosa obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta fue la primera obra literaria que se pudo clasificar como novela realista de aventuras y caballería. Desde su publicación ha sido el libro con más traducciones y ediciones a nivel mundial después de la Biblia. La historia narra las aventuras que vive Alfonso Quijano, un fanático por la lectura fantástica y de caballería, llevándolo a la locura al crearse su propio mundo de travesías en el cual él es el héroe. Lo importante de esta obra es la negación en la que vive el ser humano al no enfrentar su realidad y la cual al final puede traer trágicas consecuencias. Londres. El primer museo que visitamos en esta ciudad fue la National Gallery, y a pesar de que ahí logramos ver muchas y muy importantes obras de arte, una que fue de nuestro agrado y llamó nuestra atención desde el inicio fue The Four Ages of Men de Valentin Boulonge. Esta pintura, mostrando un estilo neoclásico en su gama de sombras, expresa por medio de 4 figuras las etapas de la vida del hombre, cada uno con su respectivo objeto. Posteriormente visitamos el British Museum, en donde pudimos apreciar culturas que solían ser colonias británicas, entre otras. Al visitar el Globo de Shakespeare, aprendimos acerca de Christopher Marlowe y su muy famosa obra El Doctor Faustus, en la que el personaje principal logra invocar al demonio. Causó gran polémica, ya que se crea la ilusión de ser el diablo el que se presenta, finalmente concluyendo con la misteriosa muerte de Marlowe y la desaparición de su cuerpo. Años después llega a Londres William Shakespeare, a quien asocian con Marlowe, creando la teoría Marlowe, que postula que eran la misma persona. Londres es un gran centro financiero y el motor económico del Reino Unido. Genera más del 17% del PBI en el Reino Unido, con una dinámica economía que produce cientos de billones de libras por año. Actualmente es conocida como la ciudad más cara del mundo, usando como moneda la libra esterlina con mayor valor del mundo. Su poder económico y su forma de gobierno de monarquía constitucional crea gran influencia alrededor del mundo, siendo la reina una figura de poder mundial. París. El museo con más relevancia que visitamos durante nuestra estancia en París fue el Louvre, en el cual pudimos admirar múltiples obras de arte, como La libertad ganó al pueblo de Eugène Delacroix en el año 1830, utilizando óleo sobre el lienzo. Esta pintura representa las barricadas llevadas a cabo en París en el mismo año. Una de las obras literarias que vimos en clase mientras estábamos en París fue El perfume, novela escrita por Patrick Süskind en el año 1985. La historia toma lugar en París a principios del siglo XVII y narra la vida de Jean-Baptiste Grenouille, un hombre cuyo olfato está más desarrollado que el de los demás y dedica su vida a hacer fragancias hechas a base de personas. La importancia económica y política de París descansa sobre su gran turismo, ya que es una de las ciudades más visitadas de todo el mundo. Bruselas. A pesar de ser una ciudad pequeña y con menor cantidad de aspectos históricos que el resto de las ciudades en nuestro viaje, es muy conocida por aspectos gastronómicos como el chocolate y la cerveza, además de su pequeño monumento ubicado en el centro de la ciudad, el Manneken Pis, que la caracteriza por la historia que se encuentra detrás y poniendo a este niño como símbolo representativo de la misma. También hay otros puntos de interés como el Atomium, la Mini Europa y la Catedral de San Miguel. En la ciudad de Bruselas visitamos únicamente el Museo Magritte, pues es de los más importantes y no permanecimos mucho tiempo. Aquí pudimos observar las diferentes pinturas surrealistas de este pintor, pero la que más llamó nuestra atención fue una muy famosa titulada Ceci n'est pas une pipe, o traducida al español, Esto no es una pipa. Lo más interesante de este pintor es la forma en que a través del surrealismo logra burlarse de escenas cotidianas que realiza la sociedad. Esta obra, a pesar de ser una de las más sencillas de él, es de las más significativas por la oración que acompaña al dibujo, siendo esta también su título.
Lo que se puede entender es que al decir esta no es una pipa, es que físicamente el espectador no se encuentra frente a una como tal, sino a un dibujo de la misma. Se pretende jugar con la mente del público al hacerlos buscar un mensaje oculto en la pintura para confirmar la frase. No se mencionaron obras literarias pertenecientes a esta ciudad. En cuanto a la relevancia política, a Bruselas también se le conoce como la capital de Europa o la cabeza de la Unión Europea, puesto que es la principal sede administrativa de la Unión Europea. Inicialmente esto se le otorgó pues en los principales conflictos europeos este país actuaba de forma neutral. La obra literaria más importante que vimos durante nuestra estancia en Ámsterdam fue el diario de Ana Frank, escrito por Ana Frank en Ámsterdam durante el tiempo en que se mantuvo oculta de los nazis entre los años 1942 y 1944, y describe cómo Anne percibía la vida y todo lo que la rodeaba, al igual que sus deseos y sueños. El diario fue publicado por su padre, el único sobreviviente de la familia, en el año 1947. La obra de arte que elegimos se llama Flor de Almendro y es una de las pinturas más importantes y controversiales que Vincent van Gogh pintó, ya que a diferencia del resto de sus obras muestra cierto optimismo y alegría por la vida en lugar de la naturaleza muerta. Esta obra fue pintada en el año 1890 con el propósito de celebrar el nacimiento de su sobrino. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Van Gogh en Ámsterdam. La importancia económica de Ámsterdam es muy importante y ocupa el 5º lugar en poder económico de Europa. Es muy importante ya que es aquí donde se toman las decisiones económicas de los Países Bajos. Su principal motor económico es el puerto, siendo uno de los principales del mundo y el más importante de Europa en movimiento de mercancías. A pesar de que fuimos a diferentes y muy importantes museos en Berlín, el que nos pareció más interesante y cultural fue el Museo de Salvador Dalí, ya que muestra el transcurso de su vida por medio de sus obras de arte. En el Altes National Gallery pudimos apreciar muchas esculturas creadas por Rembrandt Bugatti, pero la que más nos gustó fue la escultura de Pink Flamingos creada en mármol negro. Se dice que Rembrandt siempre creaba sus esculturas mientras observaba a los animales, lo cual hacía esto extremadamente difícil a causa de sus movimientos. En el aspecto literario, hablamos de Franz Kafka y su muy famosa obra La Metamorfosis, la cual pertenece al realismo fantástico. Aborda la historia de un viajante de comercio llamado Gregor Samsa, el cual despierta una mañana transformado en un insecto, convirtiendo a este en un pecado que lo lleva a sufrir los más horribles tratos por parte de su familia, el trabajo y la sociedad. Después de diversos acontecimientos, el personaje principal termina de una manera trágica, mientras que su familia toma este suceso como una liberación para seguir adelante con su vida. Berlín es uno de los centros económicos de más relevancia, tanto europeo como a nivel internacional. En la capital alemana se encuentran varias empresas de primer nivel mundial, como Siemens, Deutsche Bahn, Bayer Schering Pharma y Berlin Chemie. A todo lo empresarial hay que añadirle el sector turístico, ya que el turismo es también una importante fuente de ingreso en Alemania, ya que se encuentran más de 500.000 de hoteles y viene siendo una de las ofertas hoteleras más importantes de Europa. La República Federal de Alemania es una democracia parlamentaria federal con un sistema de 2 cámaras. Consiste en el Bundestag, que es la Cámara Baja del Federal Parlamento, y el Bundesrat, que es la Cámara Alta del Parlamento Federal. El actual canciller de Alemania es Angela Merkel, quien fue reelegida, y ella es la primer canciller mujer. Praga. Entre los aspectos históricos de Praga podemos encontrar obras arquitectónicas y de gran relevancia como el Castillo de Praga y su catedral, junto con la estatua del presidente Masaryk, ubicada en la parte delantera. De igual forma, se tiene el Puente de Carlos, siendo el más viejo de la ciudad y que conecta la ciudad vieja y la ciudad pequeña. También en esta ciudad se puede apreciar su Teatro Nacional, que es conocido como el alma mater de la ópera checa y como Monumento Nacional de Historia y Artes Checos. Una de las mejores atracciones con las que cuenta Praga es el Teatro Negro. Originario de esta ciudad, este teatro es totalmente diferente, pues se basa en la incapacidad del ojo humano para distinguir lo negro sobre negro. Estando en la ciudad de Praga, tuvimos nuestra última clase de literatura, y con esto se vio la literatura de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los 3 autores más importantes para esta época fue Michael Ende. Él, a lo largo de su carrera, escribió muchas obras, entre las que principalmente destacan 2, La historia interminable y Momo. La segunda fue más de nuestra atención y agrado, pues tiene un tema muy fantasioso que a la vez claramente se apega a la realidad que se vivía en ese entonces. Con todos los conflictos armados que estaban ocurriendo, esta obra literaria representa la esperanza entre la gente y pretende abrir los ojos de los lectores ante las injusticias que se vivían. La principal filosofía que el autor quiere transmitir con su obra es la de no pierdas tu tiempo, inviértelo. En la novela, quienes transmiten este mensaje son los hombres grises,
los nazis. Y a pesar de ser correcta, la forma en que ellos lo dicen y en que la gente la aplica es errónea. Por esto mismo lo que el personaje principal hace al final, Momo, es utilizar la razón y con esta aclarar la vida y visión de los prisioneros y derrocar de su poder a los hombres grises. En esta ciudad no se tuvo clase de arte, además del hecho de que no visitamos museos, por lo que no se encontró alguna obra artística. Actualmente, Praga se divide políticamente entre Praga del Norte y Praga del Sur. Inicialmente, esta no era la capital de la República Checa, sino que en 1933, tras la división de Checoslovaquia en dos estados, esta quedó acordada así.